Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 4. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy contento de estar una semana aquí con ustedes. Bueno, Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo muy contenta, muy bendecida de estar aquí con ustedes y pues muy emocionada de la plática que vamos a tener el día de hoy. Ya entre líneas estuvimos diciendo, ¿no? Un poquito más o menos acerca de lo que se va a tratar el día de hoy y estamos hablando de cosas que nunca debieron haber pasado en la iglesia y agárrense porque el día de hoy el tema es profecías falsas. ¿Qué tal? Va a estar buenísimo. delicado, complicado, pero pues vamos a darle, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve buscando en el diccionario, la verdad, como una definición y realmente es como muy general, ¿no? Porque solamente dice es una predicción del futuro por medio de, bueno, que viene de un ser divino, ¿no? Pero es como muy ambiguo el asunto, entonces creo que como cristianos hay una definición específica que me gustaría arrancar con eso, que es profecía dentro de la iglesia. Simplificándolo, para no irnos tan muy profundo, simplificándolo profecía es un mensaje de Dios, que Dios le da a una persona para transmitirla con su voluntad, a través de donde se manifiesta su voluntad. Entonces, Dios manifiesta su voluntad a través de un mensaje. Eso es la profecía y eso mismo define al profeta. Profeta es el mensajero, es la voz que Dios utiliza para transmitir la voluntad que Él tiene. Sí, definitivamente entender, hablar y tocar el tema de la profecía, entendemos que puede ser un tema bastante delicado, precisamente por eso, porque la profecía yo creo que tiene o debe de tener un valor enorme, sobre todo una responsabilidad bastante grande, y comprendemos que la profecía puede dividirse de alguna manera en dos perspectivas, en dos puntos de vista o en dos maneras de hablarse. Bueno, la general, la que debemos de entender debe ser la que proviene de Dios, pero más allá de eso, pues también se puede dividir en otras dos rumbos, que una puede ser la manera en que una mala profecía se divide cuando está mal intencionada, ¿no? Cuando hay una intención de que a través de una profecía dicha se consiga algo o se manipule a algo, a alguien, ¿no? Etcétera. Y la otra manera es la que tal vez una profecía está dicha, pero proviene del hombre, ¿no? No proviene de Dios, y entonces, pues podemos ver casos que a lo mejor ahorita vamos a hablar de ellos, en donde puede que no hayan sido de mala manera o malintencionadas, pero pues no provenían de Dios, lo cual también causa o trae consigo pues efectos que pueden provocar ciertos daños dentro del mundo o de la iglesia cristiana. Hoy la clave para muchos ministros es así dice Dios. O sea, para muchos pastores que están predicando, que no tienen necesariamente el ministerio de un profeta, dice así dice Dios. Y esa creo que es del cristianismo moderno, es una de las frases más peligrosas que hay. Porque muchas personas se respaldan en el así dice Dios para verse espirituales o para manipular, que es esta parte de lo que decía Suri. Muchos que profetizan mal no saben que lo están haciendo mal y ya está una, ¿no? Pero hay otros que profetizan con la intención de manipular y de tener algún beneficio personal acerca de lo que están diciendo, que es todavía peor en todos los sentidos, porque al final de cuentas están causando daño. La semana pasada estábamos hablando de misticismo y se tocó el tema de profecía. Me gustaría que pudiéramos platicar qué relación tiene el misticismo con esta parte de la profecía. O sea, ¿en qué momento se enlazan? Esta parte va en dos sentidos. Una de quien está profetizando y otra de quien recibe, la congregación. Generalmente las personas, hay una carga bien grande sobre los pastores y la gente espera que que se note bien espiritual desde el púlpito, desde la plataforma. Y eso trae una responsabilidad o nos ha llevado a un error como pastores de decir, es que tengo que hablar un mensaje de parte de Dios. Y si yo digo algo y llego a alguien y le digo, Dios te dice esto, ya, cumplí, me vi espiritual. Entonces ahí entra el misticismo de parte del pastor, pero también de la congregación. Mucha gente va a un congreso esperando que Dios les diga algo y que Dios venga y diga, literalmente el profeta diga, la persona que está en la fila 4, en la tercera silla, Dios dice esto. Y así, específico y casi que me diga con quién me voy a casar, qué voy a hacer, y todo que me resuelva todo el mensaje. ¿Ok? Y ese es el misticismo. Si yo no vivo eso en un congreso, si el profeta no se acercó y me habló, entonces ya hay un error.
Dios no habló a mi vida en ese Exacto. congreso, ¿no? Ese Sí, día. sí. Entonces, para mí es donde entra el misticismo y por eso lo mencionamos la semana pasada. Sí, definitivamente creo que podemos encontrar evidencia dentro de una mala profecía y una profecía malintencionada, ¿no? Que son lo mismo prácticamente, pero una no sabes. Puede que no sepas y la otra puede que lo hagas con tal la intención de hacerlo mal. Y lo malo, lo triste de esto, que es por lo cual yo creo que tratamos de hablar acerca de la profecía en el podcast, es precisamente por esto, porque puede causar un daño sumamente terrible. Yo no sé si ustedes conozcan personas que tal vez les profetizaron algo que no cumplió, que no venía de Dios, y a lo mejor terminó perjudicando en sus vidas, ¿no? Pero terminó tal vez desviando sus vidas, tal vez terminó trayendo un panorama de yo no vuelvo a confiar en la fe cristiana. Y pues casos como esos, casos como, por ejemplo, les quiero mencionar uno, ¿no? Que de una secta que creían, les decían secta porque eso era, se convirtió secta, de un cuate llamado Marshall Applewhite. Este cuate, por el cometa Halley, allá en los 1990, por ahí, le dijo a toda su iglesia, a toda su secta, que ya se iba a acabar el mundo, profetizado, y 38 miembros de su comunidad se suicidaron junto con él, ¿no? Este es de los más fuertes que podemos ver, ¿no? Tú conoces otros, pastora. Pero, ¿por qué mencionar algunos o por qué necesitamos ejemplos de algunos? Porque definitivamente debemos, a entender lo peligroso que es profetizar sin argumento bíblico y sin el respaldo de Dios. De entender que es una carga enorme, aquel el que te dice esto viene de Dios, y dos, que yo reciba eso, de entender que la profecía cuando es recibida debe de pasar por ciertos puntos que ahorita vamos a hablar, pero comprender eso nos lleva a preguntarnos realmente qué onda con eso, o sea, en qué momento 38 cuates deciden matarse porque alguien les profetiza que ya se va a acabar el mundo. Es un error. A final de cuentas, podemos hablar de muchos ejemplos. Quizás uno de los más conocidos en nuestros tiempos es lo que pasó con Marco Barrientos, Cristín Di Clario y varios que estuvieron cuando Julio Melgar estaba ya en un estado crítico de su cáncer. Y entonces empezaron a profetizar que se iba a sanar, que no iban a aceptar un no por respuesta de parte del cielo y cosas como esas. Yo creo que mucho del error de la falsa profecía cae en esto. En la emoción que interviene, porque todos los que estaban ahí apreciaban mucho a Julio Melgar, y entonces la emoción les ganó. Del sentimiento, del cariño, del aprecio que le tenían, les ganó. Una, y dos, el conocimiento. A veces el conocer la vida de una persona estorba demasiado en querer decirle un mensaje, porque no es necesariamente el mensaje de Dios, sino utilizamos así dice Dios para, a través de lo que yo conozco de la vida de una persona, empezar a decirle cosas que van a pasar, o por ejemplo, que yo conozca la vida de alguien de la iglesia, y que yo le empiece a decir, Dios dice esto, Dios sabe todo lo que has pasado, Dios sabe lo que estás atravesando, porque es algo que yo ya conozco de él. Y utilizar esa información para yo darle una profecía a través de eso. Claro. Entonces, la emoción y a veces el conocimiento en exceso pueden jugarte mal como ministro, porque Marco Barrientos no es un nombre, es un nombre de Dios y es un hombre que ama a Dios, Sí. pero creo que le ganó la emoción para cometer un error como ¿no? De dejarse llevar por su cariño, por su emoción y permitirse caer en el error. ¿Por qué? Porque finalmente no se cumplió lo que él dijo, ¿no? Julio Melgar ahora ya está con el Señor y dónde está la profecía que Marco Barrientos estaba soltando, que aparte Marco Barrientos es muy conocido por mientras está en los tiempos de adoración soltar profecía. Y no quiere decir que todas las profecías que le haya dicho son malas, ni que todas las que vaya a decir sean malas. Es un momento específico en ese instante que creo que la emoción les ganó. ¿Cómo le puede pasar a cualquiera? Definitivamente. Claro, ahí ya hubo intervención del hombre, pero al final creo que no fue con una mala intención, ¿no? O sea, como tú dices, ahí entró y jugó mucho la emoción. Y muchas personas se preguntaban, bueno, ¿y por qué se murió, no? O sea, no se tenía que morir porque Dios ya lo había dicho y ya había dicho que él iba a sanar y entonces ahí empieza a entrar el conflicto. Pero creo que también, ahorita tú decías, ¿no? Que yo tenía un ejemplo y ya cuando
utilizas la profecía para manipular, también creo que es algo muy fuerte. Yo les quiero contar algo así súper rápido, una cosa que escuché de un pastor que estaba casado mucho tiempo ya con su esposa se enferma, perdón, fallece y entonces él creo que pues le gustaba a alguien de su congregación, una chica muy jovencita, y entonces se le acercó y le dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, que te tienes que casar conmigo, y entonces creo que no pasaron ni 3 meses cuando se casó con esta chica, ¿no? Entonces dices, no inventes, qué fuerte esta situación, o sea, el manipular a esta chica para que se casara con él, y cuando yo creo que ahí no había intervención divina, simplemente era manipulación para conseguir el fin que él quería, ¿no? Sí, a mí me tocó ver jóvenes que vino un pastor y les dijo, Dios dice que ustedes dos se van a casar. Y años después se casan basados en esa profecía. Y un matrimonio fatal, o sea, es destruido, una familia completamente destruida. Y Dios no estaba en eso, sino que se dejaron llevar. Entonces, eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuál es el peligro de recibir o de escuchar una falsa profecía? Ahora, entendamos esto, la falsa profecía no es algo moderno. Desde tiempos del Antiguo Testamento había falsos profetas. Elías se enfrentó a 400 falsos profetas. Entonces, falsa profecía ha existido siempre, ¿no? El problema es que hace años la iglesia tenía conocimiento para enfrentarla. Hoy no, la iglesia carece de ese conocimiento para enfrentar la falsa profecía. Pero bueno, entonces, ¿ustedes qué creen cuál sea el daño que una falsa profecía causa? Sí, mira, en este caso, por ejemplo, yo he conocido o tuve amigos, porque no puedo decir que aún lo son, dentro del mundo cristiano que crecieron bajo una profecía, y para mí fue triste ver cómo fue que el producto o el resultado de una falsa profecía arruinó sus vidas, porque eso pasa. Ahora, tampoco le podemos cargar toda la culpa al que me dijo la profecía, pero debe de haber en mí un sentido de comprobar que esa profecía sea real, y ahorita vamos a hablar de ello. Pero creo que independientemente de cómo yo recibo esa profecía, juega un papel demasiado importante de escuchar una profecía. Te causa tal vez sensaciones de emoción, de adrenalina, de miedo, etcétera. Y cuando no es respaldada por Dios, creo que lo único que genera es un daño terrible, porque te genera ver sueños frustrados, ver familias abandonadas, estudios abandonados, ministerios abandonados que tal vez comenzaron bien y después se acabó. ¿Por qué? Porque no hubo un fundamento más que respaldara todos los pasos que dieron para continuar la profecía con la cual ellos estaban caminando, ¿no? Profecía es ejemplo, como tú vas a ser un pastor, ¿no? Tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser esto, tú vas a ser un gran líder de alabanza, tú vas a ser gran esto y aquello, y las he escuchado. Y por ejemplo, en mi caso, yo he recibido algunas, y yo puedo decir, bueno, creo que de las pocas veces que en mi vida se me ha profetizado, creo que he visto el respaldo que viene de parte de Dios, ¿no? Que es lo importante. Pero el detalle aquí es cuando yo camino esa profecía sin haber pasado por ciertos lineamientos, y solo veo sueños frustrados y vidas totalmente destruidas, tal vez no físicamente, pero espiritualmente quedan deshechas, sin una intención de volver a casa, con un corazón sumamente lastimado, que te preguntas, bueno, ¿por qué Dios dijo que hiciera eso? Si, ¿dónde estoy ahorita? O sea, estoy parado en el limbo, ¿no? Así, por así decirlo, en un vacío donde pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Hice lo que Dios me dijo y todo salió mal. Entonces, creo que ese es el peligro de la vida o de la mal profecía dentro del mundo cristiano. Ahora, también, como lo dices tú, pastora, ¿no? O sea, no es el primer caso donde, oye, vente para acá, ¿no? Dios me dijo que hagas esto de la iglesia, y lo mandas de evangelista y se va, y el brother se pierde en un lugar donde tal vez ni conocía, no sabía qué onda, cosas así. Es que hay muchas cosas. O sea, yo he escuchado pastores que dicen, Dios me dijo que me vas a dar tu carro. Dios me dijo que me vas a dar tu casa. Cosas como esas, ¿no? Y está bien, órale va, pero deja que me hable a mí, ¿no? Ya te hablo a ti, me lo tiene que confirmar a mí. Perdón, pero es que eso es muy triste porque también hay mucha gente que lo hace. O sea, Sí. uno puede pensar, ay, no No inventes, pasa. ¿no? O sea, ¿cómo te va a dar mi carro? Dios no me ha dicho nada, esto está muy raro.
pero de verdad hay personas que en su Sí. fe lo hacen. Es que ni siquiera es la fe, sino que o sea, un micrófono te da poder y una posición te otorga un poder donde la gente cree, donde la gente confía en tu voz y eso te hace a ti peligroso y ellos a veces ciegos para no ser claros, ¿no? Y entonces me lleva a esto, que ¿dónde te das cuenta que una profecía es correcta y no? Y para mí, ahorita vamos a mencionar algunos aspectos que una persona tiene que considerar a la hora de escuchar y recibir una profecía, pero para mí una de las cosas más claras es esto, porque yo la experimenté así. Cuando una profecía proviene de Dios, dirige tu propósito. Cuando una profecía no proviene de Dios, se vuelve una carga. Simple y sencillo. Así, o sea, a grandes rasgos. Y ahorita vamos a definir varias cosas, pero cuando una profecía proviene de Dios, te dirige, te dirige hacia un propósito, te establece una visión, te traza un camino. Cuando no proviene de Dios, te destruye, se convierte en una carga para tu vida, te hace querer vivir algo que Dios no está diciendo. Y entonces se vuelve una carga para ti. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que ser claros para entender esto. Que yo recibí, por ejemplo, una profecía donde me dijeron, tú vas a hacer esto y aquello. No determe decir todos los detalles de eso porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero muchos años yo me creí esa profecía. Y para mí se convirtió en una carga de decir, yo no estoy llenando los zapatos de lo que Dios me dijo que iba a hacer, porque me voy en este punto de mi ministerio y no soy lo que hace 10 años se me profetizó quizás. Y digo, qué pesado vivir por una carga, una falsa carga que no proviene de Dios y que nunca vas a llenar. También otra cosa que creo importante es que a veces hay una predisposición. O sea, ya me dieron una profecía, entonces encamino mi vida hacia allá, forzando esta parte, ¿no? Como ya me dieron la profecía, entonces Dios tiene que cumplir las cosas y entonces yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que esa profecía se cumpla, ¿no? Y entonces no esperamos a lo que dice realmente Dios, sino ya empieza, como tú dices, ¿no? Se está forzando esta parte y entonces es cuando empieza la carga, la frustración, porque tú lo estás llevando, ¿no? No Dios lo está llevando, sino te Predispusiste. eso, ya te predispusiste para hacerlo y entonces, bueno, empiezas a forzar las cosas hacia allá. Y la verdad es que creo que así no funciona. Sí, termina sumamente triste el asunto. Creo que no hay otra palabra que decir más que termina mal. O sea, toda profecía que no es respaldada por Dios no es como que diga Dios, ay, mira, este brother ya empezó, pues ya vamos a encaminarlo, no, sino todo algo todo mensaje o acción que queramos hacer que no provenga de Dios va a terminar mal. Y hay veces que no precisamente en cosas malas, sino que tal vez un ministerio que empezó y no provenía de Dios se vuelve pesado, se vuelve una carga, como tú lo dices, tanta carga porque como no provenía de Dios, tú forzaste todo ese camino para que sucediera así. Termina mal, o sea, todo asunto profético que no provenga de Dios es triste, es creo que agobiante, y por eso es que hoy queremos mencionar ciertos puntos para ir finalizando el episodio, ciertos puntos para asimilar que una promesa sea verdadera, sea fidedigna, más allá de quien me la haya dicho, ¿no? Ya porque creo que es su responsabilidad de la persona que te la dijo y con Dios, que Dios lo tomará, lo llamará a cuentas cuando sea el momento y qué onda con esas profecías tal vez malintencionadas, pero también queda en nosotros, ¿qué onda? ¿Cómo empiezo a distinguir que lo que se me está diciendo es verdad? ¿Y cómo puedo yo saber si lo que me dijeron de verdad proviene de Dios o definitivamente es algo pues que a lo mejor surgió por emoción y no fue tal vez con una intención errónea, ¿no? Antes de decir esas cosas, yo les quiero recomendar a los que nos están escuchando y viendo a que lean un libro muy bueno de John Bevere que se llama Así dice el Señor y habla precisamente de todo este punto, ¿no? De la falsa profecía y de caminar bajo un error de la frase así dice Dios y es un error no siempre, y quiero ser claro con eso, no todos los profetas o pastores que vienen y te dan un mensaje de Dios me está diciendo esto, debes cerrar tu corazón, precisamente por eso vamos a decir estos puntos. El primero de esos puntos es la palabra. Toda profecía que alguien venga y te dé debe tener un respaldo bíblico. No necesariamente que te lo dé en ese instante, pero Dios debe confirmártelo a ti a través de la palabra.
¿Por qué? Porque no hay profecía que esté por encima de lo que la palabra enseña. Entonces es una ley espiritual. No hay nada, ningún pastor puede traerme una profecía que esté por encima de lo que la palabra es. Ese es el primer punto, ¿ok? Segunda cosa, tiene que generar paz en tu corazón. Paz, no la paz momentánea y satisfacción personal de, me profetizaron esto, no, sino el tiempo, es lo que decía hace rato, no ser una carga, sino debe generarte paz en tu corazón, saber que Dios está trayendo esto, ¿ok? Debe de generar paz. Y la tercera cosa es muy prolongada porque tiene que ver con el tiempo. La única manera de saber si una profecía es real o no es el tiempo. Si con el tiempo tiene un cumplimiento o no lo tiene. Si con el tiempo no se ha cumplido esa profecía, entonces la profecía fue falsa. ¿Por qué? Porque en toda profecía tiene que llegar su cumplimiento. No hay profecía que no se cumple. Todas llegan a su tiempo de cumplimiento. Entonces, este tercer punto yo sé que es muy prolongado y no me puedo esperar tantos años para saber si una profecía es real o no. Bueno, por eso están los primeros dos puntos. Que sea un respaldo bíblico, que traiga paz a tu corazón y que a final de cuentas una profecía no te va a llevar descabelladamente lejos de tu propósito inicial, sino va a ir conectado con tu vida misma, con lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere hacer. Sí, claro, y es que es bien importante eso el último punto que mencionas, o sea, no es como que si está fuera de tu propósito, ¡fum!, de la nada tu vida, estás aquí y ya estás acá, ¿no? Sino que se va a encaminar, o sea, eso es lo lindo de caminar bajo los propósitos de Dios de manera indicada, que no es como que tu vida, ¡pum!, hoy eres esto y mañana es esto, puede pasar, pero en el sentido de que se van acomodando las cosas de tal manera, dices, gracias Dios, porque la verdad que estas cosas que me dijeron, van alineándose, van caminando correctamente como deben de caminar, sin que tal vez forcen las cosas. Ojo, no quiere decir que no va a haber tal vez malos ratos, todos los profetas los vivieron, o sea, es evidente, la profecía trae consigo también ciertas pruebas, pero es parte de caminar una profecía de acorde a lo que Dios ha dicho. Ahora, un punto importante, y creo que es el que no a muchos les gusta también, es pregúntale a tu pastor qué onda, ¿no? Porque muchas veces omitimos ese paso, como que no nos da por X preguntar, pero yo te voy a decir a ti un consejo, pregúntale a tu pastor qué onda, ¿no? Y le digo, oye, pastor, ¿qué onda con esta profecía que me fue dada? ¿Qué onda? O sea, ¿tiene respaldo? ¿No es buena, es mala? O sea, no está de más saber la opinión de mi pastor, porque por algo Dios, lo hablábamos en la semana, por algo Dios instituyó ciertas autoridades a nuestra vida. Así es. Ese punto es importantísimo y no lo mencioné yo antes porque quería escucharlo de ustedes precisamente para que no digan, el pastor dijo esto. No, yo lo aprendí precisamente de mi pastor, él decía esto, no, o sea, nadie conoce mejor tu vida que tu pastor. Entonces, a veces los profetas vienen o los predicadores vienen y nos dejan un bronconón aquí al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque le sueltan profecías por todos lados y digámoslo así con todo el respeto de todos, te alborotan el corral y te quedas con un montón de problemas, ¿no? Entonces, no, o sea, quiero saber si una profecía es correcta, tengo que hablarlo con mi pastor. ¿Por qué? Porque él conoce mi vida y vas a ver qué tan desviado puede estar o qué tan alineado. Y a veces a uno como pastor, Dios ya le empieza a vislumbrar ciertos aspectos hacia dónde va la vida de una persona. Entonces, cuando hablas con tu pastor, Dios simplemente confirma a esa persona, decirle, ¿sabes qué? Sí, cree en esto y camina con esto. Dios te habló porque yo ya lo estaba viviendo en tu vida, solamente que era necesario que Dios te lo dijera de esta manera. Entonces, es muy importante esto. Yo ahorita me estaba acordando, me he percatado de algo mucho y es que se les hace de repente a algunas personas como soltar palabra a los niños. Y entonces, por ejemplo, ven a un niño y no, es que va a ser un gran pastor, va a ser un gran evangelista, va a ser un gran profeta. Y entonces ahí ves a la mamá vistiéndolo de traje y con su Biblia en mano. Y entonces, pobrecitos niños, ¿no? Luego ya no quieren saber nada de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo quiero finalizar con algo ahorita que estaba yo escuchando todo esto. Cuando Dios habla a mi vida, cuando Dios me habla acerca del pastorado, del ministerio, el Señor lo confirma, porque el Señor me lo confirmó por medio de mi pastor en ese tiempo.
Y entonces eso me dio la seguridad y la certeza que y ahí voy al segundo punto, aunque hay momentos complicados, hay momentos difíciles, hay paz en mi corazón. Y hay esa certeza de que el Señor lo confirmó en mi vida y entonces, aún en medio de las dificultades, Dios da paz. Entonces, sabes, o yo en el momento supe que venía de parte de Dios y eso me daba la seguridad para caminar y solitas se fueron dando las cosas. Entonces, la profecía es una bendición, la profecía es buena, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que creemos y sobre todo que venga de parte de Dios, realmente. Definitivamente. Creo que quiero dar un punto muy independientemente de este tema y es algo bien importante. Retomando un punto que decías, familia, si tu pastor no conoce tu vida, aguas. Ya, cierro paréntesis porque es importante hablar de eso, ¿eh? Es otro tema. Otro tema que vamos a hablar después. Pero bueno, vamos a finalizar el episodio del día de hoy sabiendo y dándote esta palabra de amor que primero preguntes a quien no te va a fallar en responderte, que es a Dios, qué onda con las profecías que se han dado a tu vida, si tienen un respaldo de Él, sobre todo bíblico, de tus pastores, como dice el pastor, que pueden ver ciertos destellos que apuntan a tu vida hacia algo, y vas a ver que vas a encontrar paz en medio de esa profecía. Y si desafortunadamente tal vez has vivido una profecía que pues no te llevó a nada, recuerda, siempre es momento de volver a casa, siempre hay una oportunidad de que Dios vuelva a hablar a tu corazón y que Dios pueda restaurar toda esa parte que pues puede ser complicado, ¿no? Yo termino con 2 puntos. El primero de ellos es, si tú tienes una posición de servicio en la iglesia, ten cuidado con decir así dice el Señor. No que no lo digas, sino úsalo con responsabilidad, porque eso trae un peso en el corazón de la gente. Y 2, no persigas la profecía. No tenemos que andarlo persiguiendo. Y pastor, profetíceme, o invitado, no la persigas, porque si Dios tiene un mensaje, va a llevar el mensajero hacia ti, a que te lo diga, para pronto. La mayoría de las profecías que hay en la Biblia tienen que ver con arrepentimiento. O sea, Dios sabe qué estás haciendo, arrepiéntete, porque si no va a venir esto sobre tu vida. Juan el Bautista era profeta. ¿Y qué es lo que profetizó? Arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse porque viene el Mesías, viene estas cosas. Entonces, andamos buscando que Dios me diga 1000 cosas diferentes, cuando la mayor parte de profecía tiene que ver con arrepentimiento y corregir nuestra vida. Entonces, no persigamos la profecía, dejen que las cosas sucedan. Si Dios va a hablarte, Dios va a crear el momento específico y Dios tiene diseñado el momento exacto y la persona que va a traer ese mensaje. No persigan. Definitivamente. Pastora, para terminar, un comentario extra. Pues nada más, escríbanos en los comentarios. Me gustaría ahí si de repente hubo un sueño frustrado, una profecía que a lo mejor no trajo paz a tu corazón, nos gustaría mucho leer. Y sobre todo, si de repente tu corazón está lastimado por ahí, tienes cosas guardadas, pues aquí estamos para poder platicar sobre eso. Es familia, esperamos que haya sido de mucha bendición este episodio. Recuerda, nos vemos a las 3:30 en YouTube, en Spotify, y nos vemos a las 4 en YouTube. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. Dale like, suscríbete, nos vemos.